Último tramo de la clase 18. Si escucharon los anteriores, si leyeron esta teoría, estarán viendo que estamos haciendo aplicaciones de lo que construimos en las 3 clases anteriores. Y como aplicaciones estamos hablando más que nada de ejemplos. Así que los aliento a ir derechito a la práctica, a ver si lo que encuentran ahí se puede hacer con lo que estamos conversando ahora. Y espero que sí. Esta parte la dedicamos a los problemas en una dimensión. Recordarán en la clase 17 que cuando hay el movimiento de una partícula solamente en una recta, en una dimensión, entonces cualquier fuerza que depende de la posición se puede considerar conservativa. Se le asocia a una energía potencial, que es menos el trabajo de la fuerza conservativa, para desde un punto de referencia hasta el punto X que nos interesa. Y entonces, en los problemas de una dimensión, mientras las fuerzas dependan de la posición, siempre hay conservación de energía mecánica. Digo de vuelta. Están las fuerzas. Si dependen de la posición, son conservativas. Y si son conservativas, ya estamos. O sea, no queda nada no conservativo. Todas las fuerzas que dependen de la posición son conservativas. Ojo que esto no es todo, porque puede haber fuerzas que dependen de la velocidad, como el roce con el aire o con los líquidos. Fuerzas que dependen de la velocidad también, como la fuerza de roce cinética, que no es función de la posición, sino que cuando la partícula pasa por el mismo lugar, por ahí apunta para un lado o para el otro, según para que la vaya la partícula. Entonces, solamente si las fuerzas dependen de la posición, como pasa con los resortes, si es un movimiento, digamos, horizontal, como pasa con el peso, si es un movimiento vertical, o las dos juntas si es un plano inclinado. Si la fuerza depende de la posición y el movimiento es en una dimensión, la fuerza es conservativa, se asocia a energía potencial y escribimos que la energía mecánica se conserva. La energía mecánica se va a escribir como cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más potencial. Puse acá B de X porque ya se nota que si esta suma es constante, se puede despejar la velocidad que depende del potencial, que depende de la posición. O sea, la velocidad en módulo va a depender de la posición en módulo. O sea, si la energía mecánica, que es constante, es un valor conocido, porque en nuestra situación inicial ya la calculamos, siempre esta suma vale lo mismo. Cuando tengo más energía potencial tendré menos velocidad. Cuando tengo más velocidad tendré menos energía potencial. Es como un balance de sub y baja, entre las dos suman constante. Y de acá se puede despejar que el módulo de la velocidad, bueno, hacen la cuenta, es la raíz cuadrada de 2 sobre m por la diferencia entre la energía mecánica y la energía potencial. Y esta diferencia no es otra cosa que la energía cinética. La mecánica menos la potencial es la cinética. O sea, se pueden dar muchas vueltas sobre poca cosa. Es siempre lo mismo. Y estos problemas son, una vez que uno le tomó la mano, como que son todos iguales. Y los podemos practicar la técnica para resolverlos en un par de ejemplos y después saber que nos van a salir. Bien. Una cuestión interesante es analizarlo gráficamente. Como U de X, la energía potencial, es una función de X. Si la tenemos, la podemos graficar. Por ejemplo, esta curva en azul genéricamente. Cuando sabemos cuánto vale U, sabemos cuánto vale la energía cinética, porque es lo que hace falta sumar para llegar a la mecánica, que es siempre la misma. Total, constante. Entonces, se suele dibujar la función U de X, como acá está en azul, y una línea horizontal que marque el nivel de energía mecánica. Y en cada punto del movimiento, en cada punto de la trayectoria, en cada punto que esté la partícula, se lee que la suma de la potencial, que está graficada directamente, y la cinética, que es todo lo que falta, arma la energía mecánica. O sea, la energía mecánica tiene dos partes, la potencial y la cinética. Si tenemos dibujada la cinética, si tenemos dibujada la potencial, que es la función que graficamos, lo que falta para llegar a la línea negra es la cinética. En cualquier punto, si me muevo acá más a la derecha, tengo más energía potencial, menos energía cinética. La cinética siempre es la mecánica menos la potencial. Y gráficamente es como repartir una barrita siempre a la misma altura en dos tramos, dos segmentos. Acá están en color azul la barrita de energía potencial y en color rojo la barrita de energía cinética. Y se imaginan que si me voy más a la derecha, crece el azul, baja la roja. Si hay menos energía cinética, es que la partícula va más despacio, se frena.
Si me voy para la izquierda, baja la azul, crece la roja. Hay más velocidad. La partícula va más rápido cuando viene para este lado. Que la energía potencial sea negativa no tiene nada de raro. ¿Sí? La energía potencial está siempre definida respecto de un punto de referencia. Puede ser más alta o más baja que en ese punto. Así que, en todo caso, acá hay energía cinética. Energía potencial U negativa y una barrita roja que va desde acá abajo hasta allá arriba que dibuja la energía cinética. O sea, la suma de estos dos términos puede ser que U sea negativo y entonces la energía cinética es más grande que la mecánica para que con el U negativo sume bien. Más grande que la mecánica es todo este tramo hasta el eje y un poco más. Bueno, esto es nada, demasiadas palabras para mirar siempre lo mismo. Lo interesante es que uno puede sacar información rápida y decir según dónde está la partícula cuánto vale la velocidad. Cuando el potencial es lo más bajo posible, la velocidad es lo más grande posible. Mayor energía cinética cuanto menor energía potencial. Mínimo de energía potencial, máximo de energía cinética. ¿Sí? Si vamos acá hacia la izquierda hay una característica interesante. Cuando la gráfica de energía potencial se cruza con el nivel de energía mecánica, estamos diciendo que no hay lugar para la barrita roja. O sea que la energía cinética es cero. Si en este lugar la energía potencial, que es azul, en azul, es igual a la energía mecánica en negro, es que no hay nada de energía cinética. Y si no hay nada de energía cinética, la partícula se detuvo. Y si se detuvo, la fuerza, que es menos la derivada de U respecto de X, la hace volver. Nunca la partícula puede estar a la izquierda de esta línea punteada. ¿Por qué? Porque para que se satisfaga la conservación de energía, necesitaríamos una energía cinética negativa. Y la energía cinética nunca es negativa. Entonces, si U es más grande que la energía mecánica, la partícula no puede estar porque no hay forma de que esto, la energía cinética, le reste a ese U que es demasiado grande. Nada. Simplemente eso no puede pasar. Entonces, se sabe que la partícula, cuando llega acá, se frena, nunca la vamos a ver del otro lado y vuelve. Eso se llama un punto de retorno. Un punto de retorno. Ese punto de retorno lo teníamos acá en el ejemplo este. Cuando la partícula se frena por la energía potencial elástica y llega a velocidad cero, es el lugar donde no va a pasar más que ahí. Y va a volver. Y lo mismo cuando vamos para este lado. Cuando la partícula sube hasta la altura HA y se le acaba la energía cinética, no va a seguir subiendo. Va a volver. Entonces, naturalmente, esos bordes, esos puntos de retorno, son cuando la partícula se frena por la aceleración que le aplica la fuerza conservativa. Bien. Entonces, leer este dibujo. Nada más. Y muchos problemas se pueden hacer entonces un poquito con las manos. Viendo acá en este dibujo qué pasa con la energía potencial y qué pasa con la cinética. Lo mismo que para la izquierda no se puede pasar esta línea punteada, resulta que para la derecha sí se puede pasar. Yo acá dibujé a propósito un máximo de energía potencial por debajo de la energía mecánica. O sea, la partícula puede pasar por acá, o sea, se puede mover en X, puede llegar a este punto donde tiene bastante, o sea, mucha energía potencial y poquita cinética, pero no se llegó a detener. Y si no se llegó a detener, puede pasar. Acá les digo entre comillas varias palabras: pozo de potencial, barrera de potencial, punto de retorno, región permitida, región prohibida. Es toda una jerga de palabras o lenguaje usual para sacarle el jugo a estos planteos. Y como ejemplo interesante y en contacto con la práctica que sigue, les propongo analizar un péndulo ideal, que es una partícula de masa m, colgando de una soguita ideal de longitud L, moviéndose entonces, colgada a un punto fijo, en una trayectoria circular, porque la cuerda es inextensible. Cuando la partícula se va moviendo esta trayectoria, si sube, gana energía potencial gravitatoria, pierde energía cinética, y puede ser que en algún punto se detenga, y si se detiene, vuelve. Entonces el péndulo oscila, típico intuitivo de un péndulo, lo lleva hasta cierto lugar, sin velocidad a lo largo, y lo único que hace es buscar un lugar de menor energía potencial, bajar. Gana energía cinética. Con esa energía cinética que ganó, sigue de largo. Encara la subida,
va gastando su energía cinética, o le va bajando energía cinética, a costa de ganar energía potencial. ¿Hasta qué altura va a llegar? Exactamente la misma que el otro lado. ¿Por qué? La energía se conserva, no lo dije antes, pero siempre viene el análisis de fuerzas. Las fuerzas son la tensión, que no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, y el peso, que es conservativo. Entonces estoy hablando de conservación de la energía mecánica. Cuando la partícula está a la misma altura, tiene la misma energía potencial gravitatoria. Entonces tiene que tener la misma energía cinética. El módulo de velocidad es el mismo cuando estamos a la misma altura. A la derecha y a la izquierda el punto de equilibrio. Si llegamos a un punto de velocidad cero a la izquierda, a la misma altura tenemos velocidad cero cuando vamos a la izquierda o a la derecha, mezclé. De los dos lados. ¿Sí? La conservación de la energía nos avisa, por ejemplo, que esto, cuando se detiene, tiene una altura, y del otro lado se detiene a la misma altura. Y si escribimos la energía potencial gravitatoria con respecto al cero puesto en el fondo, cuando el péndulo está en lo más bajo. Bueno, habrá que escribir esta altura chiquitita, que se escribe como L por 1 menos coseno de teta. La cuenta es más o menos así geométricamente. Todo esto es L, de techo al fondo. Y L por coseno de teta es la proyección de cateto adyacente. Si a todo el hilo le resto esa proyección, me queda la altura que subió la masa, que subió el péndulo. Entonces L por 1 menos coseno de teta es la altura, por M por G es el famoso M por G por H, que lo puse en términos de un ángulo nada más. Y la conservación de la energía dice que 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, cinética, más masa por gravedad por altura, bien escrita, que energía potencial gravitatoria, es igual a la energía mecánica, que se puede calcular en cualquier momento. Acá les propuse, por ejemplo, tener como dato que en el punto más bajo conocemos la velocidad, V0. Entonces la energía mecánica se puede evaluar acá, en el punto más bajo. ¿Cómo? 1/2 de la masa por la velocidad V0 al cuadrado, más nada de potencial gravitatoria, porque estamos a altura cero. Más nada de potencial gravitatoria. Entonces, podemos relacionar la velocidad con el ángulo. O sea, el ángulo con la altura. Y la altura con la energía potencial. Y eso con la energía cinética. Y eso con la velocidad. O sea, podemos despejar de acá la velocidad en función del ángulo. Y por ejemplo, buscar dónde se detiene, cuando la velocidad es cero. Se puede hacer con las cuentas o se puede hacer graficando esta energía potencial. La función 1 menos coseno de teta tiene esta forma. Es como el coseno, pero 1 menos. Está restado y subido. Y si la energía mecánica, 1/2 de masa por velocidad en el fondo al cuadrado, es esta altura, bueno, tengo una región permitida. La partícula se puede mover desde este ángulo hasta este. No puede pasar a este ángulo porque hay un punto de retorno. Y cuando vuelve no puede pasar a este ángulo porque hay un punto de retorno. Como la gráfica es simétrica, es par, dibujan el coseno, es una función par. La altura, o sea, el desplazamiento en X cuando llego al punto de retorno, desplazamiento en ángulo acá, cuando llego al punto de retorno del lado derecho, es lo mismo que el desplazamiento en ángulo cuando llego al punto de retorno del ángulo del lado izquierdo. Se me hizo un trabalengua. Nada, es mirar el dibujito. La velocidad es máxima cuando la energía potencial es mínima. Y eso pasa cuando el péndulo está en la parte más baja. Como saben, si se amacan, cuando pasan por la parte más baja tienen la energía cinética más grande, que es la velocidad más grande. Cuando suben, sea para adelante o para atrás en la hamaca, se van frenando hasta que llegan a una altura donde ganaron energía potencial y perdieron energía cinética. ¿Sí? Bien, como estos varios ejemplos, 5 ejemplos tenemos acá, creo que son todos los ejercicios de la práctica. Así que espero que esto les resulte bien práctico y se dediquen a ponerse al día, porque si miramos la fecha de parcial no nos queda tanto y no hay margen para dejar pasar esta práctica. Nos vemos el viernes en la sesión de teoría.